Encuentra con nosotros César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, Dante Bobadilla, columnista político. Vamos a hablar, por ejemplo, del legado de Martín Vizcarra. En los últimos días hemos conocido de estas presentaciones de un intento de cuestión de confianza, porque no es una cuestión de confianza per se. Y quería iniciar con el doctor Bazán, porque yo recuerdo un papel, digamos, cuestionable de la institución que ahora usted lidera. Eso lo digo yo, por supuesto, no lo dice usted. Y me da gusto ver que los colegios, las instituciones empiezan a hablar, porque si en este contexto no dicen nada, entonces hay una falta de liderazgo en las instituciones. Doctor Bazán. Sí, bueno, el Colegio de Abogados de Lima recién ha recuperado la democracia este año con la elección que se hizo de nuestra Junta Directiva. Es por eso que durante años ha estado silenciada y no emitía pronunciamientos. Ahora lo estamos haciendo porque el colegio, que tiene no solamente 218 años de vida, tiene la obligación de hacer las interpretaciones jurídicas correspondientes y fijar puntos de vista para que las interpretaciones en materia judicial y jurídica en general sean las correctas. Y lo estamos haciendo. Bueno, de acuerdo. Ahora, Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República, con los aplausos de la gente sí, pero hubo un quiebre en nuestro sistema democrático. Y ese legado, hoy sentimos las consecuencias. Usted ha sido muy crítico, señor Dante Bobadilla. Sí, por supuesto. Yo he criticado a Martín Vizcarra desde el principio, porque se erigió como un dictador prácticamente. Todo su gobierno fue prácticamente un espectáculo, ¿no? Él se erigió como el luchador anticorrupción y todos los días hacía una guerra contra la corrupción. Sin embargo, ya hemos descubierto pues que él está metido también en varias corruptelas. Bueno, y lo que hizo Vizcarra prácticamente fue ir copando todas las instituciones, uno a uno. Y el golpe que dio para cerrar el Congreso justamente se debió para defender al Tribunal Constitucional, para impedir que se cambie el Tribunal Constitucional. Y ya vimos la guerra que le hizo a Chávarri para capturar el Ministerio Público, disolvió la Junta, perdón, el Consejo Nacional de la Magistratura para crear la Junta Nacional de Justicia, forzó un referéndum. Todo fue una manipulación, ¿no? Un circo, un show. Iba caminando de Palacio a Congreso para llevar sus oficios. Todo era un show. Entonces, pero lo hizo bien, ¿por qué? Porque la gente se tragó ese show, se compró el show, creyó en ese espectáculo y lo convirtió pues en líder, ¿no? En un falso líder, en todo caso, que hoy tiene reuniones, ¿no?, a escondidas, ¿no? Tiene restricciones judiciales, pero él lanza su campaña, viaja por el interior del país. Ahora, Aníbal Torres ha demostrado ser utilitario a los intereses de Pedro Castillo, sí, pero él ha tenido una trayectoria en la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que para algunos era pues de resaltar. Sin embargo, otros señalan que se desconoce ahora el perfil que está asumiendo Aníbal Torres, atacando a la prensa, atacando a los fiscales. Entonces, el colegio ha sido muy duro en criticar esta actitud de Aníbal Torres y de atacar al Ministerio Público, ¿no es cierto? Sí, el doctor Aníbal Torres ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, decano de la Facultad de Derecho de San Marcos. Exacto. Y catedrático en materia de acto jurídico y otros cursos más. Entonces estamos en la obligación de decirle que debe hablar con propiedad y tratar con respeto a los demás abogados y en general a todas las personas. Él ha sido ofensivo con algunas personas y normalmente es ofensivo en sus entrevistas. Pero una cosa es fijar posición y otra cosa es faltar el respeto. En el caso último, a una periodista le ha faltado el respeto y el colegio le ha invocado a que se corrija. Pero creo que la gravedad de las declaraciones de Castillo y de Aníbal Torres
ya vienen desde hace tiempo. Por ejemplo, han acusado al Ministerio Público de fabricar y pagar colaboradores eficaces. Eso, me imagino, ¿no? Desde un punto de vista incluso de la justicia internacional, puede ser vista pues como una invasión, interferencia a otro poder del Estado, al poder judicial, pero además denostar incluso de la presunción de inocencia de quienes participan o como testigos o quienes son investigados o cuando empiezan a atacar a los colaboradores eficaces. Aníbal Torres en su momento dijo que Karelim López, él lo dijo, era una delincuente. Y efectivamente, cuando uno accede al proceso de colaboración eficaz, acepta delitos. Pero eso no lo tiene que decir Aníbal Torres, ¿no es cierto? Bueno, es que él está haciendo papel prácticamente de defensor del presidente Castillo. Y ese no es el papel de un primer ministro. El papel del primer ministro es gobernar y realizar todas las actividades propias para el crecimiento de la nación, el crecimiento en forma general de la educación, de los hospitales, de todo lo que él dirige, porque ese es el papel del Ejecutivo. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es invocarle para que se centre en lo que es su papel. La defensa la harán los abogados del presidente de la República y para eso tienen total libertad para poderse expresar. Hay que pedirle siempre que se ubique en el lugar que le corresponde. Ahora, la modalidad Vizcarra, yo he calificado el modo Vizcarra a esta decisión de Pedro Castillo de acercarse a algunas asociaciones que no tenían reconocimiento y que los ha reconocido él, partidas presupuestales. Recuerda, señor Bobadilla, que Martín Vizcarra entregaba presupuesto a gobernadores, él no tenía bancada, pero se tomaba fotos con los gobernadores, alcaldes del país, ¿no? La modalidad Vizcarra. No tengo bancada, no tengo apoyo en el Congreso, pero sí tengo dinero estatal, ¿no? Para comprar algunas voluntades o silencios. ¿Usted cree que el modo Vizcarra permanece hasta hoy en el gobierno de Pedro Castillo? Tiene un giro, ¿no? Un tufillo. Claro. Lo que pasa es que Vizcarra controló todo, o sea, empezando por la prensa. Vizcarra se compró a la prensa con publicidad estatal y la prensa lo adoraba. ¿Ok? Y le hacía las campañas. La campaña de demolición contra Chaudhry, por ejemplo, fue pues espantosa. Se compró a las instituciones y Pedro Castillo no tiene eso. Pedro Castillo no tiene a la prensa, Pedro Castillo no tiene a las instituciones y lo único que tiene del modo Vizcarra Pedro Castillo es la mentira, ¿no? Un poco el show, llenar Palacio de Gobierno con su gente, dar discursos, ir a provincias a meter discursos de plazuela. Y esta gente tiene un divorcio con la realidad, ¿no? O sea, no solamente Pedro Castillo, sino Aníbal Torres y todo su gabinete se han dedicado solamente a contarle un cuento a la población para tratar de defender de alguna manera. Pero está calando, tiene 3 puntos más en su popularidad. Pero la mentira cala. La mentira cala. Tenemos un pueblo que se cree todas las mentiras. Por eso Vizcarra pues es el dios que es para mucha gente. Porque todas las mentiras se las creen. Y la izquierda es especialista en la mentira, ¿no? La izquierda tiene una maquinaria para crear fake news, para crear mitos, leyendas negras, acusaciones, y siempre que presentan a alguien o mencionan a alguien, te van a decir acusado de, investigado por, o por lo menos cuestionado, ¿no? Cuestionado, investigado, procesado, siempre. Todos vamos a ser procesados por algo. Y que deben dar un paso al costado por el solo hecho del cuestionamiento. Pero para Pedro Castillo eso no vale. La participación de 3 mujeres en CADE fue, me parece, de resaltar, ¿no? Durante la semana. Patricia Benavides señalando que la corrupción no se puede normalizar, ¿no? Eliana Rebollar, que es la defensora del pueblo interina en este momento, también llamando la atención de quienes quieren presionar a las instituciones, ¿no? Para que no hagan su trabajo, que es investigar la corrupción en el poder. O a la doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, también defendiendo su institución, porque algunos fiscales que antes pues tenían en las encuestas de popularidad pues votaciones importantes, eran estrellas. Recuerdan ustedes a los fiscales Vela y Pérez, no pidiendo la inhibición de magistrados del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Entonces, estas 3 mujeres realmente han tenido una participación de resaltar en CADE.
Sobre Patricia Benavides, doctor Bazán, ¿usted cree que realmente estamos normalizando la corrupción, que Pedro Castillo, pese a todas las evidencias, a la contundencia de los argumentos que ha utilizado Patricia Benavides en su denuncia constitucional, está blindado y el Congreso ha normalizado la corrupción, o aquí hay algo detrás? Y me adelanto un poquito a lo mejor ya su respuesta. Por ejemplo, las contrataciones de los familiares de los congresistas. ¿De esa manera se blinda y se normaliza la corrupción de Pedro Castillo? Bueno, ningún país del mundo puede ser insensible a los actos de la corrupción, y Perú tampoco. La fiscal de la Nación lo que ha hecho es poner el dedo sobre la llaga. Ha hecho una investigación y ha terminado su parte en la investigación preliminar y ha puesto este tema en manos del Congreso de la República, pidiéndole autorización para poder continuar con las investigaciones. Y es entonces el Congreso de la República quien tiene que tomar la decisión. Exacto. La fiscal de la Nación en este momento se encuentra ya solitaria porque ya hizo su parte, y ahora más bien hay personas que parece que están interesadas en perseguirla, o por lo menos en acecharla. En eso nuestra solidaridad con la fiscal de la Nación, y obviamente la decisión ahora, más que jurídica, es una decisión política. La tienen que hacer los señores congresistas, y para eso tienen que mostrar que ellos tampoco están metidos en actos de corrupción, aunque al menos habría gente que debería abstenerse. Por ejemplo, aquellos que son los niños que están involucrados y sobre los cuales hay declaraciones de los testigos y colaboradores eficaces, no deberían votar en ninguno de los actos en los cuales esté desarrollado este tema. ¿Por qué? Porque tienen interés propio en protegerse. Y es lógico que en ninguna parte se permite la votación del que tiene interés en el resultado de la misma. Entonces los demás congresistas deberían tomar con responsabilidad su función y pronunciarse. En mi caso, en el caso del Colegio de Abogados de Lima, nos parece que ningún acto de corrupción, ningún acto de delincuencia puede estar permitido ni en los niveles bajos, intermedios, y menos en los altos niveles del gobierno. Así que ni el presidente de la República puede salvarse en una investigación de esta naturaleza, aun cuando la Constitución, que se interpreta siempre en forma restrictiva, en realidad lo haya blindado. Pero en realidad no queremos, no podemos en ninguna parte del mundo aceptar que aquel que sea un presidente esté metido en delitos. El referéndum de Martín Vizcarra, por supuesto, tiene consecuencias hoy. Tenemos congresistas que no tienen mucha experiencia para algunas cosas, pero aparentemente sí las mañas para otras. Se amparan en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para decir que sus familiares no están cometiendo un delito al contratar con el Estado. Un pronunciamiento del año 2017 que lo vamos a conversar también en el transcurso del programa con el doctor Ernesto Blume. Y señalan además que sus votaciones no están sujetos a mandato imperativo. Pero si nosotros recordamos la votación que vaca a Martín Vizcarra de 105 votos, ¿no?, totalmente legítima, contundente, salieron pues luego a decir que esta votación respondía a intereses afrofujimoristas, a intereses de algún sector de la población que pretende dinamitar la democracia, ¿no? Y tuvimos otro quiebre constitucional, ¿no es cierto?, y otro gobierno de transición como el de Francisco Sagasti. Entonces, el legado de Vizcarra, nuevamente, como titula su columna, los resultados del referéndum hoy nos traen consecuencias. Sí, en gran parte estamos viviendo pues las consecuencias de lo que hizo Vizcarra, que fue destruir la política, ¿no? Su trabajo fue destruir los partidos, destruir a los líderes de los partidos, ¿no? Detrás del suicidio de Alan, pues está la persecución que promovió Vizcarra con sus fiscales, ¿no?, favoritos, y toda la prensa coludida. Entonces, el trabajo de Vizcarra fue destruir la política, destruirlo de los partidos. El referéndum también tenía como objetivo chancar la clase política, los partidos, quitarles el financiamiento privado y tener un Congreso débil, ¿no?, de neófitos.
Y a la gente le gusta, pues, porque cualquier cosa que ataque a los políticos, al Congreso, pues la gente lo disfruta, ¿no? Ese es el morbo que hay en la sociedad y que no entienden lo que es la política. Entonces, pero también es responsabilidad de los políticos hacer que la gente entienda, quiera participar en política, pero no tenemos ¿Quiénes están haciendo política hoy en día? ¿Quiénes son políticos ahora? ¿No? Muy pocos podríamos calificarlos de políticos porque, mira, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando tú ves un partido de fútbol de chicos que no conocen el fútbol, tú vas a verlos corriendo a los 11 de un equipo y los 11 del otro equipo detrás de la pelota, ¿no? O detrás del que lleva la pelota, que parece un líder. Y los 11 van en masa que parece un cardumen de pescados, de sardinas, moviéndose así en masa en la cancha. Tú te das cuenta que esos chicos no saben jugar fútbol, porque cada uno no sabe cuál es su función, no tienen conciencia del juego, de la cancha. Y algo parecido ocurre cuando uno mira el Congreso y aprecia la labor de los políticos. No están ubicados en lo que es la política, no conocen, ni siquiera han leído la Constitución, no saben qué pueden y qué no pueden hacer o decir. Empezando por Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo está perdido. Acuérdate el discurso, el primer mensaje de la Nación que hizo el 28 de julio. Dijo, no voy a utilizar Palacio de Gobierno, lo voy a convertir en un museo. Ese señor estaba perdido, ¿no? Entonces, eso tenemos, ¿no? Tenemos gente que está haciendo política y no es política, no tiene idea de lo que es política. Y creen que política es mentir, engañar y hacer lo que se les da la gana porque tienen un cargo. De acuerdo. ¿Me permite agregar? Por supuesto. No hemos elegido a dioses por 5 años, ni a los congresistas para que sean dioses, ni al presidente para que sean dioses y no den cuenta a nadie. Si bien es cierto, la Constitución señala que no están sujetos a mandato imperativo, también es cierto que se deben al pueblo que los eligió. Y su conciencia debe hacer que ellos actúen correctamente. Y si no actúan de acuerdo con su conciencia, va a suceder lo que ha pasado en todos estos años, que en la siguiente elección, todos ellos van a perder y desaparecer de la fase de la política. Si ellos quieren ser verdaderos profesionales en materia política, deben actuar correctamente. Creo que hemos olvidado que la persona, el ser humano, su objetivo principal es trascender, ¿no? Trascender en la sociedad en la que trabaja. Porque, por ejemplo, he escuchado críticas, hasta usted, doctor Bazán, por pronunciarse o criticar hechos que, por supuesto, hay que señalar y denunciar. Entonces, creo que estamos confundiendo la labor de los representantes de las instituciones, de los políticos, de los congresistas. Aquí el debate ya no es una cuestión de si dialogo o no dialogo, si sé gestionar o no sé gestionar, si elijo o no buenos cuadros en el gabinete. Acá la discusión ya es moral. El presidente de la República no solamente tiene investigaciones fiscales por hechos de corrupción, sino también, ¿no?, por un cuestionamiento moral de obstrucción, de atentar contra la vida de los ciudadanos, convocando a marchas, entregándoles recursos para que salgan, ¿no?, y a un reportero de PBO le quiten su herramienta de trabajo y le den un golpe en el brazo. Eso está generando Pedro Castillo. Pero además, recuerden ustedes esa estafa que les hizo a los niños con cáncer en Palacio de Gobierno. Solo eso bastaría para vacar a este presidente que se burla de una situación de dolor de los niños. Entonces la discusión, y yo siempre, ¿no?, cuando escucho decir a algunos congresistas, pero déjenlo trabajar, es obstrucción, hay que recomendarle poner a nuevos cuadros, ya no se trata de gestión, se trata de un debate ético, moral. Pienso, ¿no? Bueno, la discusión. Moral está muy decaída, pues, en la política desde los tiempos de Vizcarra. Vizcarra fue la inmoralidad completa, ¿no? Pocas cosas se revelaron de él después, ¿no? Con Karen Rocaluque, con Miriam Morales, Richard Swing. Mire, si sigues escarbando, que no lo hicieron los periodistas en esa época porque adoraban a Vizcarra, pero si siguen escarbando iban a encontrar muchas cosas más, ¿no? Ya se sabe dónde recibió la última coima, en fin, pero la política se ha convertido en eso, ¿no? En un campo de inmoralidad y de mentiras. Y estos politiqueros que están ejerciendo de políticos, ¿no?, advenedizos, quieren, pues, mantener esos privilegios a costa de mentiras. Y Pedro Castillo
no solamente tiene pues unos cuestionamientos morales, ¿no? Sino que tiene cuestionamientos, digamos, de capacidad, básicamente. Es una desgracia que no se pueda pues condenar a alguien por incapacidad, ¿no? Pero es evidente que Pedro Castillo tiene limitaciones intelectuales muy severas. Y limitaciones que lo hacen pues llevar a decir barbaridades como las que dijo en esa entrevista con CNN, y que ahora pues es causa de una acusación de traición a la patria. Pero lo hace por ignorante, ¿no? Porque no sabe en realidad cuáles son las funciones del presidente, hasta dónde puede ir, qué no puede ir, ni siquiera reconoce lo lícito de lo ilícito. Esa es la clase de presidente que tenemos. Claro, pero todos quienes están a su alrededor, el propio Aníbal Torres, por supuesto que conoce cuál es lo lícito y lo ilícito, ¿no? Y además Pedro Castillo dice no conocer algunas cosas, pero muy bien que sabe hacer otras, ¿no? Y con bastante agilidad y rapidez. En cuestión de meses nada más ha destruido la poca institucionalidad que tenemos, ha interferido en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Más adelante vamos a tener al ex subcomandante de la Policía Nacional, Javier Bueno, a quien en su momento he resaltado que él no haya primero, digamos, esperado que lo saquen para denunciar. No. Denunció y renunció. Como se deben hacer las cosas, ¿no es cierto? De eso vamos a conversar más adelante. Pero hablando sobre esta denuncia de traición a la patria, doctor Bazán, los abogados de Pedro Castillo han señalado pues que eso no tiene sustento jurídico, algunos constitucionalistas opinan en la misma línea. ¿Usted cree que Pedro Castillo se pueda salvar de este proceso? Porque al final del día, y lo decimos siempre acá, todo es una cuestión de votos. Bueno, en la parte política efectivamente todo es una cuestión de votos, y se reúnen los votos suficientes, entonces podrán sancionarlo. Pero de repente, dentro de todo el espectro de acusaciones que tiene el presidente, este es el más débil. Hay otras cosas, porque usted señaló el caso y puso efectivamente el tema sobre el tapete, que es un problema moral ya. Este es un problema de saber con qué tipo de personas estamos nosotros gobernando y conviviendo. Y si se quería hacer una interpretación de lo que es la incapacidad moral, creo que ahora ya no va a haber mucha duda dentro de poco, porque por todos lados la parte moral va haciendo agua, y eso es lo que no queremos que suceda. Y si no queremos que suceda, entonces el Parlamento tendrá que pronunciarse debidamente. El problema en la parte política está en que hay intereses de parte de aquellos que van a votar, intereses particulares también, que hacen que ellos no quieran vacar al presidente porque no quieren irse, o porque han recibido algún nombramiento, algún cargo, o favores, etcétera. ¿No? Sí, bueno, la sociedad, todos y cada uno de nosotros debemos ser aquellos que digamos a los señores congresistas: actúen correctamente. Están frente a la historia y van a pasar como aquellos que protegen a alguien que no merece ser protegido, y por lo tanto cómplices de las cosas que van a seguir sucediendo en el futuro. Limpien su nombre, hagan las cosas correctamente. No, y qué triste trascender, ¿no? Trascender para tus hijos y para tu familia de una manera negativa, que te vinculen con hechos de corrupción, que te digan blindador de un inmoral, ¿no es cierto? Y llamábamos la atención ayer en el programa con Philip y decíamos, la señora Susel Paredes se golpea siempre el pecho, ¿no? Diciendo que ella pues tiene la moral para participar en política y señalar a los otros, pero ella siempre ha votado en contra cuando al presidente Pedro Castillo justamente se le cuestiona la moral. Entonces, simplemente para la platea, simplemente para la prensa, pero al momento de votar... Bueno, parece que Pedro Castillo ha superado a Vizcarra en un sentido, ¿no? A ver, ¿cuál? Vizcarra se compró a la prensa, se compró a las instituciones, pero nunca pudo comprarse al Congreso. En cambio, Pedro Castillo se ha comprado al Congreso. Ha empezado por ahí. Yo siempre digo que Castillo parece no conocer las cosas, parece no saber qué está haciendo, pero yo veo que está 2, 3 pasos adelante. Es que él es un sindicalista, entonces él conoce las mañas, los tejes y manejes, las artimañas que se mueven en ese mundo sindical para ganar pues claro, adherencias. Y él está en una guerra constante dentro de los sindicatos magisteriales. Entonces, sí conoce su oficio. Sí conoce, por Entonces él ha ido de frente a la policía, ha ido de frente a las Fuerzas Armadas, de frente al Congreso. Claro, y se ha comprado a los congresistas que necesita para evitar la vacancia. Ahí estamos. Es que hay un problema adicional a esto. Y es que el voto preferencial ha hecho que cada uno, en cada grupo político que participa,
haga su propia campaña. Entonces la gente invierte, porque ellos piensan así, invierten para salir elegidos. Y una vez que han salido elegidos, ¿qué hacen? Tienen que producir su inversión. Están pensando que esto es un negocio. Esa mentalidad tenemos que cambiarla básicamente eligiendo bien al momento de votar, porque si no va a suceder esto, que como piensan de que han invertido, entonces tienen que hacer que sea rentable, y si es rentable, entonces no importa la corrupción. Bueno, eso también tiene que ver con la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo a Mauricio Mulder presentar un proyecto que decía que quienes participen en las elecciones o congresales o regionales, locales, nacionales, sean aquellos que tienen como mínimo 2 años de militancia. Es lo mínimo que podríamos pedirle a un político, ¿no? Que tenga 2 años de militancia en un partido, no como invitado, como el propio presidente Castillo, a quien además han votado de Perú Libre. Yo creo que para la Cámara ahora, a la luz de los hechos, parece que sí se lleva bien con Vladimir Cerrón, quien además sería montañita. Entonces, hemos vivido nosotros engañados. Yo no sé si ese denominado bloque democrático, esta denominada oposición, realmente se ha dado cuenta que Pedro Castillo ha estado caminando más rápido, ¿no? Y que con Vladimir Cerrón de la mano están poniéndole un candado a la vacancia. Porque sin Vladimir Cerrón, Castillo podría ser vacado mañana. Pero tiene a Vladimir Cerrón, tiene a la bancada magisterial, tiene a otras bancadas que se dicen ser del bloque democrático, pero Castillo está recontra protegido en el Congreso. Sin embargo, hay que seguir insistiendo en hacer los análisis correctos. Recuerde usted, Fujimori también tenía a todo el mundo, hasta que hubo un escándalo y tuvo que él mismo fugar del país. Entonces hay que seguir haciendo los análisis constitucionales y los análisis democráticos correctos para que nosotros podamos tener los resultados. Excelente. El pueblo siempre será el fiscalizador, tanto del Congreso como del presidente. De acuerdo. Señor Dante Bobadilla, sus palabras finales, cuando le decimos al pueblo que es el fiscalizador, como además dice Pedro Castillo, ¿no? Ustedes me pueden sacar, ¿no? de la presidencia si yo no cumplo, si me encuentran 1 centavo de corrupción. Por supuesto que nosotros somos los fiscalizadores y castigamos con nuestro voto la reelección de un político o no, mientras se pueda, ¿no? Porque ya también nos han quitado ese derecho, imagínense, nos quitan un derecho que es el de premiar o castigar a un político y nosotros aplaudimos en el referéndum, por ejemplo, ¿no? Entonces, este discurso de Pedro Castillo, que se parece un poco al de Martín Vizcarra, con sus diferencias, por supuesto, tal vez por el estilo de sus asesores, de decirle al pueblo, ¿no? Ustedes tienen el poder de, a través de sus decisiones en el referéndum, en la votación, de cambiar las cosas y luchar contra la corrupción, también podría ser, digamos, algo para la plataforma, nada más, porque en realidad el pueblo cada vez tiene menos derechos, como por ejemplo el de reelegir. Mira, el discurso de Pedro Castillo es el típico de todo izquierdista, ¿no? Que es la confrontación social, la división, los buenos contra los malos, ¿no? Los pobres contra los ricos, el pueblo contra las oligarquías. Ese es el discurso típico de la izquierda y lo usan porque funciona. Y mientras sigan victimizándose y sigan pintándose como víctimas por ser campesinos, por ser del pueblo, la gente lo va a creer, porque desgraciadamente tenemos esa sociedad que se cree los discursos políticos de este tipo. Y hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que hay que andar con pies de plomo en esta situación de la vacancia o del proceso de traición a la patria, que coincido con el doctor, ¿no? Es de las más débiles, usted también opina. Claro, yo creo que esta denuncia de traición a la patria es muy débil. Y probablemente el documento jurídico está muy bien sustentado jurídicamente, no tengo ninguna duda, pero ante los ojos de la sociedad esto no se cocina. No cala. ¿No? Porque nadie puede ser condenado pues, por decir una tontería en medio de su ignorancia. Entonces, eso es lo que percibe la gente, aunque sea intuitivamente. Entonces, si van por ahí, pueden provocar más bien mucho rechazo. Es decir, doctor Bazán, sus palabras finales, eso le juega en contra al Congreso y justamente en medio de la visita que se viene de los representantes de la OEA. ¿Puede ser? Bueno, lo que está haciendo es el juego democrático normal, porque aun cuando, supongamos, se apruebe y se sancione al presidente, no podemos decir que están haciendo un acto inconstitucional. Tampoco, pues, ¿no? La OEA, ¿qué tendría que decir?
ya absolutamente nada, porque habrá otro presidente y tendrá que ver el nuevo escenario político que se está presentando. En todo caso, la opinión de la OEA no tiene mandato imperativo respecto de nuestro país. Es una opinión y un análisis que van a hacer para hacer ellos sus recomendaciones. Pero el manejo interno del país nos corresponde a todos los peruanos. Y es por eso que el Colegio de Abogados de Lima ha pedido participar como parte de la sociedad civil para dar su opinión. Y estamos coordinando con los demás colegios profesionales para que hagamos un pronunciamiento conjunto, porque esto no puede ser visto desde un lado político. En el Colegio de Lima no opinamos a favor ni en contra de Castillo porque sea de izquierda o de derecha. Nosotros opinamos por los actos que viene realizando. Y podría suceder esto en uno o en otro escenario. Igual lo vamos a criticar porque se trata de salvar la parte moral de la nación. De acuerdo, muchísimas gracias a ambos. Creo que ha sido interesante, ¿no?, analizar esta última denuncia que ha sido declarada procedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero también debemos recordar que esta va a pasar a la Comisión Permanente y luego va a pasar al Pleno, ¿no?, en una dinámica parlamentaria totalmente constitucional y legítima. Sin embargo, de acuerdo con que de las 6 carpetas fiscales, del cuestionamiento moral al presidente de la República, digamos que hay otros hechos que son gravísimos, ¿no?, y que debe llamarnos la atención a todos los peruanos. Unos segundos, lo señor que pasa Bobadilla. es que estas maniobras en el Congreso generan más estrés en el gobierno y eso los empuja a hacer pues más torpezas, ¿no? Entonces nos estamos metiendo en un terreno muy resbaladizo. Sí, pues estamos en un espiral, ¿no? A ver cómo salimos de allí. Muchísimas gracias.